All right, we're going to begin again. Ok, vamos a comenzar nuevamente. We're on page 14, number 2. These are the goals of Christian ethics. Quedamos en los objetivos de la ética cristiana. Mencionamos la primera y ahora vamos a continuar con el segundo objetivo. So the first goal was to put on the virtues and to put off the vices. El primer objetivo era revestirse de las virtudes y despojarse de los vicios. Okay, now the second goal. Ok, ahora el segundo objetivo es el siguiente. Estamos leyendo de la obra de Wayne Grudem sobre ética cristiana. Dice, el objetivo de la ética cristiana es una vida que tiene abundante fruto. Jesús nos enseña a orar para que el nombre de Dios sea honrado, que su reino venga y que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Al final de nuestras vidas, nuestras obras serán juzgadas, según Pablo. Algunos cristianos van a ser juzgados porque que construyeron sus vidas con madera, hojarasca y otros materiales. Y estos van a ser quemadas, pasarán por el fuego. Debemos esforzarnos por construir con oro, plata y piedras preciosas. Si lo hacemos, seremos recompensados con la aprobación de Dios de nuestro esfuerzo por servirle. Fuimos salvos para servir y para llevar abundante fruto. Entonces, bueno, el segundo objetivo era que el objetivo de la ética cristiana es una vida que lleva abundante fruto. El tercer objetivo de la ética cristiana es que caminamos en comunión con Dios. Nuestra vida será una vida de gozo, llena de obediencia. ¿Alguna vez ha mirado a un perro cazador cazar? ¿Qué acerca de un perro, ha visto algún perro de Alaska correr? Esos animales fueron creados para cazar y correr. Y cuando lo hacen, están más satisfechos de lo que podrían estar. Fuimos creados para caminar en obediencia y amar ante el rostro de Dios. Y cuando lo hacemos, somos automáticamente humanos y bendecidos. El cuarto objetivo es que la ética cristiana guarda al cristiano del egoísmo, del orgullo y de los peligros del legalismo. También guarda al cristiano de una vida fuera de la ley que lleva a la disipación y la muerte. Lesson 5, yeah. Lesson 5. Bueno, vamos a la lección quinta. Lección 5, o capítulo 5, se titula El gozo de la obediencia y las consecuencias dolorosas del pecado. Dice así: todos enfrentamos multitud de tentaciones diariamente. ¿Realmente importa lo que pensamos, decimos y hacemos? Somos salvos por gracia y estamos eternamente seguros en nuestra salvación, ¿correcto? R.C. Sproul amaba decir que el presente ahora cuenta o tiene consecuencias para siempre. Jonathan Edwards enseñó que el pecador en el infierno daría todo el gozo temporal de sus pecados en la tierra para reducir el número de sus pecados solo por uno, por el que haya sido castigado en el infierno. ¿Cuán seriamente entonces deberíamos tomar este asunto de obediencia o desobediencia? Primer punto, aquí hay algunos resultados de vivir una vida en obediencia a Dios. En primer lugar, el gozo y la bendición de una comunión profunda con Dios. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jesús nos prometió comunión con Dios de la forma más íntima cuando dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y habitaremos con Él. Juan 14:23. En segundo lugar, el gozo y la bendición de llevar gloria a Dios al reflejar su carácter. El gozo y la bendición de llevar o traer gloria a Dios al reflejar su carácter. ¿Qué hijo de Dios no quiere honrar a su padre y portar la semejanza de su padre? Número 3. El gozo y la bendición de expresar nuestro amor a Dios por medio de nuestras acciones. Si un esposo ama a su esposa y ama hacer cosas ordinarias o comunes para agradarla, ¿cuánto más gozo no hay en expresar nuestro amor por Dios en nuestras acciones? Cuarto, el gozo y la bendición de agradar a Dios. ¿Cuán importante no es para un hijo recibir la bendición de su padre? Así que es una bendición conocer o saber que el Padre Celestial se agrada en nosotros, sus hijos queridos, cuando caminamos en sus caminos. Nada fue más agradable para Jesús que agradar a su Padre. Quinto, el gozo y la bendición de ser útiles para Dios. ¿Alguna vez te has sentido como que no hay nada para ti? No hay algo para ti que puedas hacer. Dios nos creó para hacer algo útil. Cuando estamos siendo útiles para Dios, somos bendecidos. Las manos perezosas, ociosas, son la herramienta de Satanás y son manos más pecaminosas. Sexto, el gozo y la bendición de un testimonio eficaz a los incrédulos. Una de nuestras confesiones reformadas, el Catecismo de Heidelberg, dice que uno de los resultados de nuestras buenas obras puede ser ganar a otros para Cristo. Séptimo, el gozo y la bendición de la atención de Dios. Primera de Pedro 3:10 al 12 dice que quien quiera amar la vida y ver buenos días debe apartar su lengua del mal y sus labios de la mentira. Debe apartarse del mal y hacer bien. Debe buscar la paz y seguirla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Octavo, el gozo y la bendición de la comunión con los santos. El apóstol Juan nos dice que cuando caminamos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. 9. El gozo y la bendición de una conciencia clara y de conocer la paz de Dios. Isaías 48:18 dice: si tan solo hubieses prestado atención a mis mandamientos, tu paz sería como la de un río, tu justicia como la de las olas del mar. 10. El gozo y la bendición de la libertad de la esclavitud al pecado. Nadie desea ser un esclavo del diablo. El diablo es un terrible señor y un horrible tirano. Pienses por un momento en el terror y en el horror. Ahora piense acerca de la libertad de servir a un maravilloso Salvador y a un Señor misericordioso. 11. El gozo y la bendición de evitar la disciplina del Señor. La 11 dice el gozo y la bendición de evitar la disciplina del Señor. Esto pudiera malinterpretarse, pero lo que se refiere acá al autor es que un hijo que ama a su padre va a hacer todo lo posible por no desagradarlo, ¿sí? Y así no recibir de él la disciplina. Entonces ese es en el sentido en el que dice evitar la disciplina del Señor. So you can say, you can learn it the hard way or you can learn it the easy way. Entonces pueden aprenderlo de la forma fácil o de la forma difícil.
12. El gozo y la bendición de la seguridad de la salvación. 13. El gozo y la bendición de degustar del cielo. O de degustar previamente el cielo. El gozo y la bendición de degustar previamente el cielo. 14. Es la esperanza de una recompensa celestial. 14. La esperanza de una recompensa celestial. So you can say the hope and the promise. Sorry? The hope and the promise is be the same thing. I'm just going to change it for the next guy. Okay. El profesor dice que también puede ser la promesa o la esperanza de la recompensa celestial. Ahora, el segundo punto dentro de esta lección 5. Las consecuencias del pecado. Y aquí se enumeran algunas de las consecuencias del pecado. Número 1, nuestra comunión con Dios es quebrantada, es rota. Nuestra comunión con Dios es rota. Esa es la primera consecuencia del pecado. Nuestra comunión con Dios es rota. La segunda es nuestra seguridad de la salvación puede evaporarse. Nuestra seguridad de la salvación puede evaporarse. Tercera, temeremos la disciplina paternal del Señor. Temeremos la disciplina paternal del Señor, la tercera. La cuarta, seremos un pobre ejemplo para otros cristianos y malos testigos para los incrédulos. Esa es la cuarta, seremos un pobre ejemplo o pobres ejemplos para otros cristianos y malos testigos para los incrédulos. 5. Perderemos la recompensa celestial. Perderemos la recompensa celestial. 6. Retrocederemos en nuestra vida y relación con Dios. Retrocederemos en nuestra vida y relación con Dios. La número 7 es que cosecharemos lo que sembramos. Cosecharemos lo que sembramos. Número 8. Puede haber malas consecuencias para nuestra familia, iglesia u otros. Puede haber malas consecuencias para nuestra familia, iglesia u otros. Ok, ahora las preguntas para la lección 5. La primera es de algunos ejemplos de algunas de las consecuencias del pecado en las vidas del pueblo de Dios. De algunos ejemplos de algunas de las consecuencias del pecado en las vidas del pueblo de Dios. The example of David, The sin of David, yes. the example of the sin of the people of Israel on the desert, on the wilderness. Thousands of them died. El ejemplo de David que pecó y el ejemplo de el pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. What is the greatest consequence of sin that's given in the Old Testament? ¿Cuál es la consecuencia más grave del pecado que se ve en el Antiguo Testamento? Condemnation for those who don't believe. Okay. Sí, el hermano hablaba de las consecuencias, pero ya eso es en el Nuevo Testamento del pueblo de Israel por haber crucificado y rechazado a Jesús. But, okay, so going back to Israel as a nation, Pero bueno, ahora volviendo y hablando de Israel como nación, read the book of Lamentations. lean el libro de Lamentaciones, Read the 12 minor prophets. lean a los 12 profetas menores. And you just see the consequences of Israel's continual sin. Y allí van a ver las consecuencias del pecado continuo de Israel. They broke the covenant, and as a result, Israel lost everything. Ellos quebrantaron el pacto y como resultado Israel perdió todo.
Israel lost its status as a special nation. Israel perdió su estatus como una nación especial. Who is the new Israel? ¿Quién es el nuevo Israel? The church. The promises were taken away from Israel and given to the church. Las promesas le fueron quitadas a Israel y fueron dadas a la iglesia. We even see it in the New Testament. When the Jews rejected Jesus in Paul's preaching, he went to the Gentiles. Incluso eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que cuando los judíos rechazaron la predicación de Pablo, él se fue a los gentiles. Now look at it in this world. Ahora mírenlo ahora en este mundo. Christianity was once centered in Jerusalem. Was once centered in Jerusalem. Una vez el cristianismo tuvo base en Jerusalén y tuvo fuerza allí. And Jerusalem drove the Christians out. Y Jerusalén expulsó a los cristianos. Then Antioch was where Paul was sent from. Antioch became the center of Christianity. Después Antioquía, donde Pablo predicó, se convirtió en el centro del cristianismo. And then Christianity moved to Rome for almost 1,000 years. Y luego el cristianismo movió su centro a Roma por casi 1000 años. And then later on we have the Reformation, and Christianity takes over all of Europe and England. Y luego tenemos la Reforma y el cristianismo vuelve a tomar fuerza en toda Europa e Inglaterra. But now Europe has rejected Christianity, and America became the center of Christianity for a while. Y luego Europa rechazó el cristianismo y los Estados Unidos se convirtió en el centro del cristianismo por un tiempo. And now America has rejected Christianity, and it's coming to what they call the 2040 belt. And that's 20 degrees either side of the equator is where the most Christians live now En Latin America, in the whole world. the whole world. Indonesia. Yep. Okay. Y luego los Estados Unidos rechazó también a Dios y ahora el cristianismo está creciendo en los países que están en lo que se llama el hemisferio del Ecuador, en países como Latinoamérica o también en Asia, países como Indonesia. So we see how God, when we turn our back on God, He may turn His back on us. Así que vemos en estos ejemplos que cuando le damos la espalda a Dios, Dios puede darnos la espalda a nosotros. Just remember the warning in the second commandment. Recuerden la advertencia que se hace en el segundo mandamiento. He will show compassion to thousands of those who love and keep His commandments, but He will pour His wrath upon the third and fourth generation of those who hate me. Él dijo en el segundo mandamiento, dice que Él tendrá misericordia de aquellos que guardan su ley, pero que su ira, su maldición estaría sobre las generaciones de quienes la quebrantan. Okay, number 2 is the opposite. Question number 2. Yeah. Ok, la pregunta 2. De algunos ejemplos de bendiciones recibidas por el pueblo de Dios por ser obedientes. Esto es lo opuesto. Algunos ejemplos de las bendiciones recibidas por el pueblo de Dios por ser obedientes. Who do you believe received the greatest earthly reward in the Old Testament? ¿Quién creen ustedes que recibió la recompensa terrenal más grande en el Antiguo Testamento? Job. Job? Job. Okay. Abraham. Abraham? Abraham. Moses. Okay. Moisés. Who in the Old Testament, the Old Testament never shows us even one of his sins. ¿Qué personaje en el Antiguo Testamento no se nos muestran sus pecados? No se nos muestra ni uno solo. ¿Cuál es ese personaje del que no se nos muestra ni uno solo de sus pecados? Enoch? Enoch. Oh, that's good. And Sí. what was his reward? No, que eso es bueno. ¿Cuál fue su recompensa? Very good. Yes. Fue llevado al cielo. Okay. Elijah.
Elijah, he doubted God once, but Él una vez dudó de Dios. this man served in high authority in 4 empires. Daniel. Ah, Este hombre, never once in Daniel does it say any sin that Daniel committed, and look how he was a nobody, a captive, and God made him great and used him greatly. en ningún lugar del libro de Daniel se nos menciona un pecado que Daniel haya cometido. Y él comienza siendo un cautivo y vemos como Dios lo usa grandemente. And what does it say in the beginning chapter of Daniel about Daniel? ¿Y qué es lo que dice en el primer capítulo de Daniel acerca de Daniel? He purposed in his heart to serve God. Él dice que se propuso en su corazón servir a Dios. Okay, that's good. Number 3. Ok, pregunta 3. ¿Puedes experimentar tanto el descontento de Dios contigo y el amor que tiene por ti al mismo tiempo? ¿Se puede experimentar tanto el descontento como el amor de Dios al mismo tiempo? Yes. Sí, Of course. por supuesto. If it says in Proverbs that if a father does not discipline his son, he hates him. En Proverbios dice que si un padre no disciplina a su hijo, lo aborrece. And it says in Hebrews 12 that the Lord disciplines those whom he loves. Y en Hebreos 12 dice que el Señor disciplina a quienes ama. Number 4. Número 4. ¿Tu esposa o hijo ha experimentado tu descontento y tu amor al mismo tiempo? So I'll give you, as future fathers, I'll give you some advice. Como futuros padres les voy a dar un consejo. Never discipline your child in anger. Nunca disciplinen a sus hijos con ira. My parents, my father would say when he was going to spank us, this hurts me more than it hurts you. Mi padre cuando nos iba a pegar nos decía, esto me duele más a mí que a ustedes. And it was true. Y era verdad. And so I hated to disappoint my father. Así que a mí no me gustaba decepcionar a mi padre. And that's an earthly father. Y ese es un padre terrenal. How much more your heavenly father? Imaginen cuánto más no ama el Padre Celestial. Okay, number 5. Ok, número 5. Dice, ¿hay grados de pecado? Si los hay, ilustre. Hay grados de pecado, si los hay, ilustre. But is it worse to commit adultery or to lust? Ahora, ¿qué es peor, cometer adulterio o lujuriar? Let's say both are equal. Both are sins. They have different consequences. Both are sins, but they have different But they're consequences. not equal sins. Pero no son pecados iguales. Is it worse to hate somebody or kill somebody? ¿Qué es peor, matar a alguien u odiar a alguien? See, it's Kill somebody. Right, because the consequences are so much greater for everybody. Claro, porque las consecuencias son mayores para todos. All right. Are there degrees of punishment in hell? La sexta, ¿hay grados de castigo en el infierno? Yes, because people Yes. can heap up punishments. En Dante's hell. ustedes. Yeah, okay. And the same in 7 then, easy. Are there degrees of reward in heaven? Hay la séptima, ¿hay grados de recompensas en el cielo? Yes. Okay. Ahora vamos a hablar, ya terminamos el material del Dr. Wayne Grudem, ahora vamos a hablar acerca de usar el Old Testament, Old Testament. de usar el Antiguo Testamento como una base para nuestra ética. No como la base, sino como una base, porque el Nuevo Testamento también es una base. So we face some special difficulties with the Old Testament
simply because it's the Old Testament and not the New Testament. We live in the New Covenant. They lived in the Old Covenant. Ahora, cuando se trata del Antiguo Testamento, enfrentamos algunas dificultades porque este era el antiguo pacto y nosotros vivimos en el nuevo pacto. It's certainly the same God and it is His Word. Ciertamente es el mismo Dios en ambos testamentos y ambos son su palabra. But we have to analyze the circumstance, the situation in which the Old Testament revelation was given. Pero debemos analizar la situación y las circunstancias en las que fueron dadas, en las que fue dada el Antiguo Testamento. The Old Testament was not written for New Covenant believers. El Antiguo Testamento no fue escrito para los creyentes del Nuevo Pacto. So we already saw that there's three different kinds of laws in the Old Testament. Así que ya vimos hace un rato que hay tres tipos de ley en el Antiguo Testamento. And we can learn from the ceremonial and the civil laws, but we are not under those laws. Y vimos que podemos aprender de las leyes ceremoniales y civiles, pero que ya no estamos bajo esas leyes. But because the moral law is based on God's character, it's the same moral law in both the Old and the New Testament. Pero debido a que la ley moral está basada en el carácter moral de Dios, es la misma ley tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. So we take the Ten Commandments, and are all 10 of the Ten Commandments found in the New Testament? Ahora, si vemos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, podemos también hallarlos en el Nuevo Testamento. Okay, you got to think really precisely here. And 9 of the commandments are word for word, almost in the New Testament, and 1 is never there. Ahora, tienen que pensar con precisión acá. 9 de los 10 mandamientos está en el Nuevo Testamento, palabra por palabra. Solo hay uno que no está allí. So which one? ¿Cuál es ese mandamiento que no está en el Nuevo Testamento? The fourth. That's right. Sí, el cuarto mandamiento. Okay, so we'll talk about that when we get to the 4th commandment. Así que bueno, vamos a hablar sobre eso cuando toquemos el cuarto mandamiento. But the other 9 commandments are obviously the moral law, and that cannot change because they are reflection of God's moral character. Pero los otros 9 mandamientos son claramente la ley moral. Y estos no pueden cambiar porque son un reflejo del carácter moral de Dios. Okay, so now we look at all the laws that were given to Israel under the Mosaic covenant. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de todas las leyes que le fueron dadas a Israel bajo el pacto mosaico. How do we interpret how do we find in the Old Testament moral principles that apply to us other than those 9 commandments that are repeated? Can you repeat that? Okay, how do we find the principles for our ethics in the Old Testament beyond those 9 moral commandments? Ahora, ¿cómo hallamos nuestros principios para la ética más allá de los 10 mandamientos? Además de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿cómo hallamos otros principios para la ética en el Antiguo Testamento? How would you use the Old Testament to teach someone how he ought to live? ¿Cómo usarían ustedes el Antiguo Testamento para enseñarle a alguien cómo debe vivir? Okay, so now we take some cases from the Old Testament and we see God reward that behavior. Ok, bueno, entonces en este caso lo que hacemos es que tomamos algunos casos y vemos la recompensa de Dios de cierto comportamiento. What's the most important thing that God commands you to do? ¿Qué es la cosa más importante que Dios les ordena hacer? Do not have other gods. To love God, says. Okay, how about to believe in God? Ok, ¿qué hay acerca de creer en Dios? Abraham believed God's promise and it was reckoned unto him as righteousness.
Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. What is the greatest sin? ¿Cuál es el mayor pecado? Unbelief. La incredulidad. When Jesus stood in front of the Pharisees, they were committing the greatest sin because they would not believe in him. Cuando Jesús se paró ante los fariseos y les habló del mayor pecado, les decía que ellos lo cometían porque no creían en él. Who did Jesus directly look at in the New Testament and say, stop unbelieving? A quien Jesús miró a los ojos en el Nuevo Testamento y le dijo, no seas incrédulo. Thomas. Right. Tomás, correcto. And that's kind of the climax to the book of John. Y eso es parte del clímax al que llega el libro de Juan. Because then Jesus says, blessed are those who have not seen and yet believe. Porque Jesús dice, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. And he says, John says, the whole purpose of his gospel, he told you all these signs and all that Jesus said in order that you might believe. Y Juan, And believing in him, you might have life. y Juan al final de su evangelio dice que él escribió todas estas cosas para que puedan creer y creyendo tengan vida eterna. So the most important thing when you handle the Old Testament is to see God as the primary actor. Así que lo más importante cuando vean hacia el Nuevo Testamento, hacia el Antiguo Testamento, es que vean a Dios allí como el actor principal. And the Old Testament teaches you the knowledge and the fear of God. El Antiguo Testamento nos enseña el conocimiento y temor de Dios. And you see how God relates to his people. Y ven también allí cómo Dios se relaciona con su pueblo. And you learn all the time how to learn to walk with God. Y también aprendemos allí cómo caminar con Dios. You think of Abraham's life and how he had to learn to walk with God. Piensen en la vida de Abraham y cómo él tuvo que aprender a caminar con Dios. 25 years he walked with God before God kept the promise. Él caminó 25 años con Dios antes de que le diera la promesa. Look how patient God is when he tells a lie and he sins and he takes another wife. Vean cuán paciente es Dios cuando Abraham peca y también cuando toma a otra mujer. But all along Abraham continued to believe. Pero durante todo ese proceso Abraham continuó creyendo. So we can learn from the lives of the patriarchs. Así que también de las mentiras de los patriarcas podemos aprender. We can learn from Abraham and Isaac and Jacob. Podemos aprender de Abraham, Isaac y Jacob. We observe how they walked with God. Podemos observar cómo caminaron con Dios. We see how God approved and disapproved. Vemos cómo Dios aprobó y no aprobó sus acciones. How he rewarded and how he punished. Cómo Él recompensó y cómo castigó. We learn from the sins of the people in the Old Testament. También aprendemos de los pecados del pueblo del Antiguo Testamento. We have examples of Esau who forsook the covenant. Tenemos el ejemplo de Esaú que quebrantó el pacto. He sold the most important thing in the world, his birthright, for a cup of soup. Él vendió lo más importante en el mundo, su primogenitura, por una comida. He despised his being a citizen of God's people. Él despreció ser un ciudadano del pueblo de Dios. And then we learn from Moses. Y también aprendemos de Moisés. Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11, the heroes of faith. los héroes de la fe. Moses gave up being the prince of Egypt to suffer with the people of God. Dice que Moisés renunció a ser príncipe de Egipto para sufrir con el pueblo de Dios. Why would you do that? ¿Por qué alguien haría eso? Because he had his eyes set on a better kingdom. Dice que él lo hacía porque tenía sus ojos puestos en un mejor reino. So
You can learn much about Christian ethics and how we should live from the lives of God's people in the Old Testament. Así que de la vida del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento podemos aprender mucho acerca de la ética y de cómo debemos vivir. And we can learn much about God and His holy character and His hatred for sin in the Old Testament. Y podemos del Antiguo Testamento aprender mucho sobre Dios, su ley y su carácter moral. This is why you read the Bible stories to your children. Esta es la razón por la que deben leerle a sus hijos las historias de la Biblia. You must train your children in the fear and the knowledge of God. Ustedes deben preparar a sus hijos en el temor y el conocimiento de Dios. And this is why you teach your children these Bible stories in your church. Y esa es la razón por la que en la iglesia también se le debe enseñar estas historias a sus hijos. You're teaching how we must respond to God so that it becomes part of you. Deben enseñar por estas historias cómo debemos responder a Dios, de modo que esto se vuelva una parte de ustedes. They will have an intuition. They will have a sanctified habit of how to respond to life. Si les enseñan hacia sus hijos, ellos van a tener una intuición y un hábito santo de cómo vivir y cómo responder a la vida. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. What did Joseph do when Potiphar's wife said, "Come to bed with me"? ¿Qué fue lo que hizo José cuando la mujer de Potifar lo invitó a dormir con él? He did not get out Wayne Grudem's book and read about sexuality. Él no tomó el libro de Wayne Grudem y leyó sobre sexualidad. It didn't take him very long to say no and run for his life. Él no tardó mucho en decir no y huir por su vida. You are put in temptations all the time. Todo el tiempo ustedes están entre tentaciones. You must have a habit of obedience. Ustedes deben tener un hábito de obediencia. You must have a sixth sense to smell sin. Deben tener un sexto sentido para oler el pecado. It must be just part of your nature to know God's will. Debe ser parte de su naturaleza conocer la voluntad de Dios. And you learn that by watching God's people on the Old Testament walk with God. Y eso lo ven al ver al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento caminar con Dios. We talked yesterday about Judges. El día de ayer hablamos sobre el libro de los jueces. There we have all the bad examples. Ahí tenemos en ese libro todos los malos ejemplos. We have good examples, even though they are great sinners, like in David. Tenemos algunos buenos ejemplos a pesar de que eran grandes pecadores, como en el caso de David. And like we already said, in Abraham and in Daniel, Y como ya dijimos en Abraham y en Daniel, we get these stories right away in the Old Testament. estas historias las vemos claramente en el Antiguo Testamento. Immediately after the birth of Cain and Abel, we begin to see the separation of God's people from the people of the world. Inmediatamente después de Caín y Abel, comenzamos a ver la separación entre el pueblo de Dios y el mundo. In the first 7 generations from Seth, we also get the first 7 generations from Cain. Vemos allí que vemos las primeras 7 generaciones desde Caín en su linaje y vemos también las 7 generaciones desde Set. And you can summarize the 2 different lines of humanity. Y uno podría con esto resumir los dos tipos de linajes en la humanidad. The one becomes city builders who name the cities after themselves. De uno se dice que se convirtieron en los primeros moradores de las ciudades y nombraban a estas ciudades por sus nombres. And the other one become altar builders who call upon the name of the Lord. Y los otros se convirtieron en constructores de altares y en estos altares invocaban era el nombre de Dios.
At the end of the 7 generations of Cain, you run into Lamech. La séptima generación, después de Caín, vemos que se habla de Lamec. Lamech hated God. Lamec odiaba a Dios. Have you read his poem? ¿Han leído su poema? The poem he wrote for his 2 wives. El poema que él escribió para sus 2 esposas. And their names are meaningful because they talk about the deception of a wicked woman. Y sus nombres son importantes porque hablan acerca de la decepción de una mujer impía. And he's the first bigamist. Digamos. Two Oh. wives. Él es el primero en tener 2 esposas. And he says, if Cain has his revenge one time, I'll have it 7 times. Y él dijo, si Caín no tuvo su venganza una vez, yo la tendré 7 veces. He's a proud and a violent man. Es un hombre orgulloso y violento. All the bad virtues already right there. Ahí ya vemos enseguida todas las malas virtudes. And on the other side, you have Enoch. He walked with God, and he was not, for God took him. Y del otro lado tenemos a Enoch, que se dice que caminó con Dios y fue tomado. And then you have Noah, or you have another Lamech, who's the father of Noah. Y luego tenemos a Noé y a otro Lamec, que fue el padre de Noé. And how do we know what is most important in Lamech's, the father of Noah's, life? How do we know? What is most important in Lamech, the father of Noah? What's most important in his life? How do we know? ¿Y cómo sabemos lo que fue más importante en la vida del padre de Noé? That he remembered the covenant. That's right, because he called his son Noah. In this one, maybe God will comfort us. Y lo más importante que hizo fue poner el nombre a Noé de Noé, que significaba que en este tendremos consuelo, este nos consolará. He had his eyes already set on the kingdom of God, the promise of God. Ya él tenía sus ojos puestos en el reino de Dios, en la promesa de Dios. And then you just go on and you can see all the time a Jacob and an Esau. You can see an Ishmael and an Isaac. Y lo mismo que luego continúa, podemos ver los ejemplos de un Isaac y un Ismael, un Jacob y un Esaú. And then later on, you walk with Moses and the Israelites out of Egypt. Y luego tenemos a Moisés saliendo con el pueblo de Israel de Egipto. And what do you learn about walking and living with God from the people of Israel in the wilderness? ¿Y qué es lo que aprendemos del pueblo de Dios caminando por el desierto? And why does Paul say God wrote that for us? ¿Y por qué Pablo dice que Dios escribió eso para nosotros? Paul says in Corinthians, he wrote that for your instruction. Pablo responde en Corintios, dice, él escribió esto para su instrucción, That we would flee idolatry, and we would flee immorality, and we would flee all manner of sin, and learn to walk humbly with God. para que nosotros huyásemos de la idolatría, de la inmoralidad y corriésemos hacia Dios. And we follow the judges, and we see what happens when you don't keep your eyes on God. Y luego llegamos a los jueces y vemos lo que ocurre cuando no tenemos nuestros ojos puestos sobre Dios. And when you don't take seriously doing what God commands. Y cuando no tomamos seriamente lo que Dios ordena. I mean, there's all kinds of illustrations in the Old Testament. Y hay todo tipo de ilustraciones en el Antiguo Testamento. And then we start with the kings. Y luego vemos los reyes. We look at the kings first, Saul and David and Solomon, kings over the whole kingdom. Vemos los primeros reyes, Saúl, David y Salomón, que eran reyes sobre todo el reino. And we learn from Saul's relationship with God. Y aprendemos allí sobre la relación de Saúl con Dios. Saul was a proud man. Saúl era un hombre orgulloso. Saul was concerned about his image. Saúl estaba preocupado por su imagen. What is one of the most famous verses that has to do with Saul? ¿Cuál es uno de los versículos más
conocidos que trata o habla de Saúl. To obey is better than to sacrifice, and something than the fat of rams. Le dice que obedecer es mejor que sacrificar, Because he disobeyed instead of obeying, but he covered it up, he thought, by an external act of worship. porque él desobedeció en lugar de obedecer, pero cubrió su desobediencia con una adoración externa. One thing the Old Testament hates, Algo que odia el Antiguo Testamento. you just think about all of the prophets, the minor prophets, what do they condemn? Solo piensen en los profetas menores. ¿Qué es lo que ellos condenan? They condemn people who want to act like they're Christians, but they're not, or act like they're believers, but they're not. Ellos condenan a las personas que quieren o que pretenden actuar como creyentes, pero no lo son. You hear the condemnation of Amos. Ven, por ejemplo, la condenación de Maús. Why don't you just keep coming to church and adding to all your sins? Wait, just go. Why don't you just, he says, why don't you just keep coming to the temple and keep adding to all your sins? Él dice, ¿por qué continúas yendo al templo y añadiendo más a tus pecados? I hate your songs. Y dice, yo odio sus canciones. They might have been singing the psalms, but not in their hearts. Puede que ellos estaban cantando los salmos, pero no lo hacían en sus corazones. You honor me with your lips, but your heart is far from me. Y él dice, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. God hates false worship. Dios odia la falsa adoración. I mean, you can learn so much about how to live with God in the Old Testament. En el Antiguo Testamento podemos aprender mucho acerca de cómo vivir para Dios. So you will have to learn how to preach from the Old Testament. Así que ustedes van a tener que aprender a predicar desde el Antiguo Testamento. It is very sad that the church, whether it's in America, and I'll bet in South America too, that you don't hear many sermons on the Old Testament. Es muy triste que en las iglesias, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica, no se escuchan muchos sermones predicados del Antiguo Testamento. Part of that is because it is harder to preach from the Old Testament. Parte de eso se debe a que es difícil predicar desde el Antiguo Testamento. You can make some big mistakes. Usted puede equivocarse, puede hacer graves errores. Yesterday we talked about moralism. El día de ayer hablamos acerca del moralismo. You can't use the Old Testament just as good and bad examples. No se puede usar el Antiguo Testamento solo como buenos o malos ejemplos. Why not? ¿Por qué no? Because all you're preaching then is the law. Porque entonces todo lo que van a predicar es la ley. And the law has no power to change the heart. Y la ley no tiene poder para cambiar los corazones. So sure, you can talk about good and bad examples, but all you'll make is a self-righteous hypocrite. Y ahora pueden hablar acerca de los buenos o malos ejemplos, pero lo único que van a lograr o lo único en que se van a convertir es en hipócritas egoístas. If you try to serve God with your own willpower, it'll backfire. Si tratan de obedecer a Dios solamente con la fuerza de su voluntad, esto se les va a venir encima. So you must also see the gospel in the Old Testament. Así que bueno, también deben ver y buscar el Evangelio en el Antiguo Testamento. You must also see how God works in his people and changes his people. Deben ver cómo Dios obraba en su pueblo y cambiaba a su pueblo. He changes them, even in the Old Testament, the same way by his Spirit. Él incluso en the Old Testament, en el Antiguo Testamento, que cambiaba a su pueblo de la misma manera, por su espíritu. You're saved the same way in the Old Testament as you are in the New Testament, by faith. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento somos salvos de la misma manera, por la fe. And you only can believe when you hear the word of promise preached and the Holy Spirit works in your heart. Y solamente puedes creer cuando oyes la palabra de la promesa predicada y el Espíritu Santo obra en tu corazón. The only difference is we have the fullness, the full outpouring of the Holy Spirit. La única diferencia es que nosotros tenemos
el derramamiento completo, pleno del Espíritu Santo. And we have the fulfillment of all the Old Testament gospel in Jesus Christ. Y tenemos todo el cumplimiento del Evangelio del Antiguo Testamento en Jesucristo. But it's important that when you preach the Old Testament, you see all those promises, you see all those types of Christ. Y es importante que cuando vean el Antiguo Testamento vean todas esas promesas y todos los tipos de Cristo. And you understand that Abraham was saved by grace through faith, just like us. Y que entiendan que Abraham fue salvo por gracia a través de la fe como nosotros. And you understand election in the Old Testament, just like in the New Testament. God chose Abraham by grace. He was still an idolater. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo van a ver la elección de la misma forma. Dios escogió a Abraham por gracia. Él antes era un idólatra. He didn't choose Abraham because he was good. Él no escogió a Abraham porque era bueno. He didn't get Abraham the promise because Abraham circumcised himself. Dios no le dio a Abraham la promesa porque se circuncidó a sí mismo. He chose Abraham because he chose Abraham. Él escogió a Abraham porque quiso escoger a Abraham. And then he trained Abraham. Y luego Él preparó a Abraham. And he's doing the same thing with us. Y Él está haciendo lo mismo con nosotros. And so we use the Old Testament in that same way to learn how to walk with God. Y nosotros usamos el Antiguo Testamento de la misma manera para aprender a caminar con Dios. How many of you know of R.C. Sproul? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de R.C. Sproul? R.C. Sproul, what was his major mission as a minister and professor of the gospel? ¿Cuál era la misión principal de R.C. Sproul como maestro y profesor y ministro del Evangelio? Partway through his life, when he was beginning to broaden his ministry to the world, a man came to R.C. Sproul and he said, you need to get a motto. You need to get a summary of what you want so that message can be clear. Cuando R.C. Sproul estaba comenzando, cuando su ministerio estaba empezando a crecer y a tener más influencia en el mundo, un hombre se acercó a Sproul y le dijo, tú debes tener un resumen de lo que tú enseñas, de cuál es tu mensaje, este debe ser claro. How was R.C. Sproul himself converted? ¿Cómo se convirtió R.C. Sproul? What was R.C. Sproul's favorite passage in the Bible? ¿Cuál era el pasaje favorito de la Biblia de R.C. Sproul? Isaiah chapter 6. Isaías capítulo 6. When Isaiah sees the glory of God in the temple, Cuando Isaías ve la gloria de Dios en el templo and he sees the angels before the throne, y él ve los ángeles delante del trono and they have their face covered and their feet covered, y dice que cubrían sus rostros y sus pies. and what do they sing? ¿Y qué es lo que ellos dicen? Holy, holy, holy. Santo, santo, santo. The whole ministry of R.C. Sproul was to let the world see once again the holiness of God. Todo el propósito del ministerio de Sproul era que el mundo viera nuevamente la santidad de Dios. His theme words were the Latin words coram Deo. Su frase favorita era la frase en latín coram Deo, Before the face of God. que significa ante el rostro de Dios. The Old Testament is a wonderful revelation of the glory of God. El Antiguo Testamento es una revelación maravillosa de la gloria de Dios. The Old Testament will put the proper fear of the Lord in your heart. El Antiguo Testamento pondrá el temor apropiado en sus corazones. And then you will worship the Lord, as it says in the New Testament, with reverence
and awe. Y entonces podrán adorar a Dios, como dice en el Nuevo Testamento, con reverencia y temor. I don't think there's a more powerful thing to burn sin out of your life Yo no, than standing before the face of a holy God. yo no creo que haya algo más poderoso para mortificar el pecado en su vida que el estar delante de un Dios santo. What happened to Isaiah when he saw the holiness of God? ¿Qué le ocurrió a Isaías cuando él vio la santidad de Dios? What does the scripture say happened to Isaiah? ¿Qué es lo que la Escritura dice que le ocurrió a Isaías? He recognized himself. He say, oh, Woe, woe unto me. And then he said, I'm being taken apart at the seams. I'm disintegrating in the presence of God. Él dice, ay de mí, y luego dice o expresa como que se está desintegrando ante la presencia de Dios. We all have to be disintegrated in the presence of God. That is, come to a great knowledge of our sin, come to great humility. And then what happened? Todos nosotros debemos desintegrarnos ante la presencia de Dios, venir a un conocimiento de Dios y de nuestro pecado. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre luego de eso? the Lord used him to cleanse his lips. Okay, so then the angel picked up a coal from the fire and put it on his lips. Luego dice que un ángel tomó un tizón del fuego y lo pone en sus labios. That is the blood of Christ, the cross. Eso simboliza la sangre de Cristo, la cruz. He had to die with Christ and be raised with Christ. Él tiene que morir con Cristo y ser levantado con Cristo. He had to pass from judgment unto life. Él tiene que pasar del juicio a la vida. When you read the Old Testament, that's what has to happen to us. Cuando leen el Antiguo Testamento, vemos que eso es lo que tiene que pasarnos a nosotros. The law has to take us apart, La ley tiene que desintegrarnos and the gospel has to put us back together. y el Evangelio tiene que armarnos de nuevo. The law puts us in condemnation and in death, La ley nos pone en condenación y muerte. and the Spirit raises us just like Jesus and the power of his resurrection from the dead to be a new creature in Christ Jesus. Y el Espíritu nos resucita así como a Jesús de entre los muertos para tener vida ahora en Jesús. This is how you must read the Old Testament. Y así es como deben leer el Antiguo Testamento. And you have to know where you're at in the Old Testament and what time it is. Y tienen que saber de qué lugar se encuentran en el Antiguo Testamento. Before the fall, you're in the Garden of Eden, Antes de la caída está en el jardín del Edén. and you're living under the covenant of works. Y ahí están bajo el pacto de obras. And you and I, mankind, is able to sin or not to sin. Y en esta situación, usted y yo y la raza humana tenemos la capacidad de pecar y no pecar. And we were able to obey and merit and earn the right to eat of the tree of life and live forever. Y teníamos la capacidad de obedecer y de obtener mérito y recompensa y obtener el derecho de comer del árbol de la vida. And Adam and Eve made a terrible, foolish choice. Pero Adán y Eva cometieron un grave error. They sinned. Pecaron. How do we explain that Adam and Eve sinned? ¿Cómo explicamos que Adán y Eva pecaron? There is no explanation No hay explicación, because sin is entirely irrational. porque el pecado es enteramente irracional. Anybody that thinks would never sin. Anybody else? Anybody that thinks. Cualquier persona que realmente piensa nunca pecaría. Why would you place yourself against a sovereign God? ¿Por qué tú te pondrías en una posición en contra del Dios soberano? Why would you turn your back upon a God who's willing to give his son to save you? ¿Por qué le daría la espalda a un Dios que está dispuesto a dar su hijo para salvarte?
It makes absolutely no sense ever Esto to no- sin against God. No tiene ningún sentido pecar contra Dios. So Adam and Eve sinned, and now they are in the state where they can't do anything but sin. Pero ahora Adán y Eva pecaron y están en un estado en el que no pueden hacer otra cosa sino pecar. Once you're a sinner, you're a slave to sin. Una vez que eres pecador, eres esclavo al pecado. And everybody who's born of Adam's race is born DOA, dead on arrival. Y todos aquellos que son descendientes de Adán ya han nacido muertos. Yes. But God is gracious and He introduced another covenant. Pero Dios es misericordioso e introduce un nuevo pacto. He introduced a new relationship with the human race. Introduce una nueva relación con la raza humana. The covenant of grace. El pacto de gracia. Not the covenant of works where you have to earn your salvation. No el pacto de obras donde tú tienes que ganar tu salvación. Because no one can do it. Porque nadie puede hacerlo. And God was unwilling to allow all to be punished in hell forever. Y Dios no quería permitir que todos fuesen castigados en el infierno. He was not willing to let Satan destroy his creation and his creature. Él no iba a permitir que Satanás destruyera toda su creación y sus criaturas. So he promised a Savior, Así que Él prometió un Salvador, an unconditional promise of a covenant of grace. una promesa incondicional del pacto de gracia. Now that covenant of grace rules from the time of Adam and Eve being out of the garden until God makes a new covenant with them at Mount Sinai. Ahora, ese pacto de gracia gobierna desde que Adán y Eva salieron del Edén hasta que Dios hace un nuevo pacto en el monte Sinaí. Now, when he makes the covenant with the people of Israel at Mount Sinai, he does something different. Ahora, cuando Él hace un pacto con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, hace algo diferente. He reintroduces the covenant of works, but he keeps also the covenant of grace. Él reintroduce el pacto de obras, pero también mantiene el pacto de gracia. He promises Israel a promised land of rest, Él le promete a Israel una tierra de descanso, but it's a promise based on works. pero es una promesa basada en obras. If they obey him, they will have paradise restored in the promised land. Si ellos le obedecen, tendrán un paraíso restaurado en la tierra prometida. Just read all the promises in Deuteronomy 26, Solo lean las promesas que se encuentran en Deuteronomio 6 and then read all the curses in Deuteronomy 28. y luego todas las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio 28. It's obvious that this is a covenant of works. Es obvio que este es un pacto de obras. And if they don't keep the works, God will throw them out of the land and they will be destroyed as a people and the covenant will be broken, never to be restored again. Y si ellos no siguen obrando, Dios los iba a desechar como pueblo, iba a romper el pacto con ellos y nunca iban a ser más restaurados. And that's exactly what happened. They did not obey. They were sent into captivity. Jerusalem and the temple were destroyed. And God's covenant with the Israelites as a special nation came to an end. Y eso fue justamente lo que pasó. Ellos fueron llevados cautivos, el templo fue destruido y la relación pactual de Dios con Israel terminó. But there was another covenant underlying that covenant, and that's the covenant he made in Genesis 3:15, and he made again with Abraham in Genesis 12, Genesis 15, and Genesis 17. Pero había otro pacto junto a este, que es el pacto de gracia. Es el pacto que Dios inició en Génesis 3:15 y que luego reafirmó a Abraham en Génesis 12, 15 y 17. He told Abraham, I'm going to make you a great nation, you're going to have a great name, you're going to have a great people, and you're going to be a great blessing. Él le dijo a Abraham que haría de él una gran nación, que lo bendeciría y que su descendencia sería como las estrellas. And in Genesis 15, he made sure that Abraham understood this was an unconditional covenant. Y en Génesis 15,
Dios se asegura de que Abraham entienda esto, de que es un pacto incondicional. Do you know what's in Genesis 15? ¿Ustedes conocen lo que dice Génesis 15? The angel of the Lord comes down, or Abraham sees God in a vision, Dice que que Abraham ve a Dios en una visión. and they cut a covenant. Y dice que allí cortan un pacto. That's what it means in the Hebrew. Eso es lo que significa en el hebreo. That's how they made contracts and covenants. Así es como se hacían los contratos y los pactos. So he tells Abraham to go get some animals and cut them in half. Así que Dios le dice a Abraham que busque algunos animales y los corte por la mitad. And Abraham cuts the animals in half and lays them a little ways apart from each other. Y Abraham los corta por la mitad y los separa las mitades un poco. And Abraham knows this is a very sacred ceremony. Y Abraham sabe que esta es una ceremonia muy sagrada. So he keeps the birds off of the pieces of the animals. Así que él mantiene las aves alejadas de las partes de los animales, a las aves alejadas de los animales. And then he sees a smoking fire pot pass between the animals. Y luego él ve un humo que pasa entre los animales. But he doesn't walk between the animals. Pero Abraham no camina entre los animales. It means that God took the oath Eso significa es que Dios fue quien hizo el juramento. that he would keep his promise or else he would die. Él hizo el juramento de que él mantendría su promesa o de otro modo moriría. But he didn't make Abraham walk through the promises. Pero él no hizo que Abraham pasara a través de los animales. God is unconditionally going to make Abraham the father of all believers. That's his great name. Dios va a ser incondicionalmente a Abraham el padre de todos los creyentes. Paul makes that exceedingly clear in the book of Romans, especially in chapter 4. Pablo deja esto muy claro en la carta a los Romanos, especialmente el capítulo 4. And then in the little Romans, the book of Galatians. Y luego después en la carta a los Gálatas. And Jesus already said it to the Pharisees. Y Jesús ya le había dicho esto mismo a los fariseos. He said, "You are not sons of Abraham. Él les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. When Abraham saw me, he believed. Cuando Abraham me vio, él creyó. But here I am standing right in front of you, and you refuse to believe. Pero aquí estoy yo delante de ustedes y ustedes se niegan a creer en mí. You are the children of the devil." Ustedes son hijos del diablo. So, God kept his promise to Abraham. The church, all the saved, all those from the Jews and the Gentiles, all those from every nation, the stars and the sand and the seas, right? That great multitude in Revelation, that is the promise of the people to Abraham. Dios mantuvo y guardó y cumplió la promesa que le hizo a Abraham. Dios luego esas estrellas y esa multitud que sería como la arena del mar son tanto los judíos como los gentiles salvos. Es la misma multitud que se menciona en Apocalipsis. And I'm going to make you a great land. You're going to have a great land. Dios le dice que le iba a dar una gran tierra. How much land did Abraham own when he died? ¿Qué tanta tierra tuvo Abraham cuando murió? Enough to bury his wife and himself. Lo suficiente como para enterrar a su esposa y enterrarse a sí mismo. But what does it say in Hebrews 11? Pero ¿qué dice en Hebreos 11? Abraham had his eyes on a better land, Dice que Abraham tenía sus ojos puestos en una mejor tierra, whose builder and maker is God. cuyo hacedor es Dios. What is the land that Abraham and all those who believe inherit? ¿Cuál es la tierra de Abraham y de todos aquellos que creen? It is the new heavens and the new earth. Es el cielo, los nuevos cielos y la nueva tierra. So he gave him a great name, and he gave him a great people, and he gave him a new land. And through Abraham, Jesus came into the world, and through the seed of Abraham, all the nations of the world were greatly blessed. Así que Dios le dio un gran nombre y un gran pueblo, y a través de la descendencia de Abraham vino Jesucristo, que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Okay, so now the reason I tell you all this Ahora, la razón por la que les digo todo esto is that you have to know the history
of God's unfolding story of salvation. Es porque ustedes deben saber la historia del desarrollo deben saber el desarrollo de la historia de la salvación de Dios. And you have to know the covenant of works and the covenant of grace Y deben conocer la distinción entre el pacto de obras y el pacto de gracia. and the covenant with Abraham Y el pacto con Abraham. and the covenant at Mount Sinai Y el pacto en el monte Sinaí. and the covenant he makes with David. Y el pacto que hace con David. And then you can interpret each section in light of the time it is in God's unfolding story. Y luego pueden interpretar cada sección en el contexto de la historia que Dios está desarrollando. So I'll give you some illustrations of how people totally misrepresent the Old Testament. Voy a darles unos ejemplos de cómo las personas malinterpretan completamente el Antiguo Testamento. So they run to a book of the Bible and they open it up and there's the verse and it says, I have a wonderful plan for you to bless and to prosper. Ellos toman la Biblia, la abren de forma aleatoria y encuentran un versículo y dice que te voy a prosperar grandemente, Does that promise apply to you? ¿Esa promesa aplica a usted hoy? Of course not. Por supuesto que no. That promise was made in Jeremiah Esa promesa fue hecha en el libro de Jeremías, after he had condemned the people to go into exile. luego de que Dios había condenado al pueblo al exilio. And they're concerned that God has done with them forever. Y luego ellos están preocupados de que Dios los haya abandonado para siempre. But God made an unconditional promise to Abraham and to David. Pero Dios le había hecho una promesa incondicional a Abraham y David. So we know the story. Así que Dios sabe la historia. 70 years later, God's going to take his people out of exile. 70 años después, Dios traería a su pueblo del exilio. And then 500 years later, he's going to send his son Jesus as a Jew to the Jewish people. Y 500 años después, Él enviaría a su hijo como un judío para los judíos. And that's the promise that he's giving. He's saying, I'm not done with you yet because the seed of the woman and the son of David is not yet come into the world. Y por eso es que Él le dice, aún no he terminado con ustedes, porque la descendencia de Abraham y el trono de David aún no se ha cumplido. Another terrible use of the Old Testament. Otro uso erróneo del Antiguo Testamento. If my people pray and they call upon me, I will restore their land. Si mi pueblo orare y se humillare, yo restauraré su tierra. Does that mean if all the Colombian churches, or better yet, if all the Venezuelan people who are Christians pray, that God will restore Venezuela to the way it was 10 years ago? Eso significa que si todos los cristianos en Venezuela comienzan a orar, ¿Dios va a restaurar Venezuela como era hace 10 años? Of course not. Por supuesto que no. It's under a covenant that's made strictly with the people of Israel. Esto fue dicho bajo un pacto hecho estrictamente con el pueblo de Israel, When they are in a theocracy where God is their king. donde ellos están en una teocracia, donde Dios es su rey. If the people of Israel in the Old Testament humble themselves and pray, then God comes and blesses them. Si el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento oraba y se humillaba, entonces Dios los bendeciría. But you can't rip that verse out of a different covenant and apply it to your nation, the United States, Venezuela, Bolivia, Colombia. Total misuse of the Bible. Pero ustedes no pueden tomar ese texto del pacto, que estaba en el contexto del pacto con el pueblo de Israel, y aplicarlo hoy a los Estados Unidos, a Colombia o Venezuela. So you have to be careful how you interpret the Old Testament, its promises and its commands and all the rewards and all these things. You have to know where you are and what time it is in the history of God's unfolding revelation. Y deben ser cuidadosos al interpretar el Antiguo Testamento, tanto sus mandamientos como sus promesas y recompensas, y deben saber en qué lugares y circunstancias Dios y cuál era el contexto de la historia
de la redención en ese momento. In the Old Testament, for example, Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, obedience always ends in what? la obediencia siempre termina en ¿qué? An earthly reward. En recompensas terrenales. In the New Testament, is there even one promise Ahora, en el Nuevo Testamento hay una promesa of an earthly reward for obedience? de que tenga una recompensa terrenal por la obediencia. Why? ¿Por qué? Because in the Old Testament, it's an earthly kingdom. Porque el Antiguo Testamento era un reino terrenal. And in the New Testament, it's the new heaven and new earth. Y en el Nuevo Testamento son los nuevos cielos y la tierra nueva. What was God trying to prove with his Mosaic covenant with the people of Israel? ¿Qué trataba Dios de probar con el pacto mosaico con el pueblo de Israel? What was God teaching us? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? that they cannot keep it. That we cannot build the kingdom of God by our obedience. Que no podemos construir el reino de Dios por nuestra obediencia. We are incapable of bringing paradise to this world. Nosotros somos incapaces de traer el paraíso a este mundo. It will not be done by might nor by power. No va a poder ser hecho por poder o por fuerza. How will the kingdom of God come? ¿Cómo viene el reino de Dios? Not by might, not by power, but by my spirit, saith the Lord. No por poder, no por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. The kingdom of the church and of Jesus Christ and the new heavens and new earth is a kingdom that only comes by the power of the Holy Spirit and the preaching of the word. El reino de Dios, el reino de Cristo, es un reino que solamente viene por el poder del Espíritu y la predicación de la palabra. The only place where that kingdom exists right now is in your hearts. El único lugar donde ese reino existe en este momento es en sus corazones. You cannot say, over there, you see, that's the kingdom of God. Ustedes no pueden decir, miren allá, ahí está el reino de Dios. Because it's not the kingdom of God, because it's still part of this sinful world. Y porque no es parte del reino de Dios, eso que pueden ver aún es parte de este mundo pecaminoso. And only Jesus can come and bring the kingdom to us. Solo Jesús puede venir y traernos el reino. Right now we have what we call inauguration of the kingdom. Actualmente tenemos lo que llamamos la inauguración del reino. Or we talk about a breaking in of the kingdom. O también hablamos de como la entrada del reino. It has broken into this world already Ya ha entrado el reino a este mundo through the power of the word and the spirit. a través del poder de la palabra y el espíritu. And it has changed the hearts of God's people. Y ha cambiado el corazón del pueblo de Dios. And yes, we try to live obediently before Him, Y aún así intentamos vivir obedientemente delante de Él. and we try to have an influence for good in the world, Y intentamos tener una buena influencia en el mundo. but we cannot bring the kingdom of God into this world. Pero no podemos traer el reino de Dios a este mundo. That's what we learned from the Old Testament and the people of Israel. Eso es lo que aprendemos del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel. Not the greatest king, David or Solomon, No de los grandes reyes, David o Salomón. not the greatest prophets, Elijah and Elisha, No de los grandes profetas como Elías. not the best priest in all the sacrifices. No de los grandes sacerdotes y todos los sacrificios. No, we need a Messiah. No, necesitamos es un Mesías. We need the anointed one, Necesitamos al ungido, the Christ. el Cristo. He is the final high priest. Él es el sumo sacerdote. He is the chief prophet. Él es el principal profeta. And he is the eternal king. Y Él es el Rey eterno. And he alone can bring the kingdom of God to us.
Y solo Él puede traer el reino de Dios a nosotros. We need a greater than Moses, the mediator. Él es mayor que Moisés, el mediador. We need a greater soldier than Joshua. Necesitamos un mejor soldado que Josué. They could not bring God's people into the promised rest. Ellos no pudieron llevar al pueblo de Dios al descanso. But we have our rest in Jesus. Pero nosotros tenemos nuestro descanso en Jesús. So you have to know this whole story as it develops from Genesis to the book of Revelation in order to interpret the passages of the Bible correctly. Pero ustedes deben entender toda esta historia que se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis para poder interpretar la Biblia correctamente. Whenever you read any verse in Scripture, Cuando lean un versículo en la Escritura, you first read all the verses before and after it. lo primero que tienen que hacer es leer los versículos que están antes y después de ese. Then you remember what book it is in. Y luego tienen que recordar en qué libro está el texto. Then you remember who the author of the book is and who is he first writing the book to. Y deben ver quién era el autor original del libro y a quién le estaba escribiendo. And then you look at the passage and you say, is this prophecy? Is this historical narrative? Is this predictive prophecy? Is this gospel? Is this poetry? And you use the normal way that you read literature to understand that text. Y luego ven el pasaje y se preguntan, ¿esto es profecía? ¿Esto es evangelio? ¿Esto es poesía? Y interpretan ese pasaje como interpretarían cualquier literatura normal. And then you say, is this in the New Testament or the Old Testament? Y luego se preguntan, ¿esto está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? If it's in the Old Testament, what period of God's story is it in? Y si es en el Antiguo Testamento, entonces se pregunta, ¿en qué periodo está esto en la historia de Dios? Now you have a beginning to know how to understand that verse. Ahora entonces van a tener un principio, un inicio para cómo entender ese verso. Let's say that you have a book. Digamos que ustedes tienen un libro. Do you know Moby Dick? ¿Conocen Moby Dick? Is that a familiar book? ¿Es un libro con el que están familiarizados? Okay, let's pretend that this is Moby Dick. Ok, bueno, vamos a imaginar que este es Moby Dick. All right, so I'm going to open Moby Dick up. Boop. Así que bueno, voy a abrir el libro de Moby Dick Oh, I'm going to read right there. y voy aleatoriamente a leer aquí el primer párrafo. So I read it and I say, I don't understand it because I didn't read this. Entonces lo leo y digo, bueno, yo no entiendo esto porque no he leído todo el libro. I don't understand what's going on here. I don't even know who these people are. No entiendo lo que está diciendo aquí, ni siquiera entiendo de quiénes está hablando. Why is this guy chasing the white whale? ¿Por qué está este hombre persiguiendo a una ballena blanca? Why is he so mad at the white whale? ¿Por qué está tan molesto con la ballena blanca? What in the world is going on here? ¿Qué está pasando aquí? You can't understand the story if you don't know the whole story. No puedes entender la historia si no conoces toda la historia. You can't open a book like this and start reading and think you're going to understand it if you haven't read this. No puedes abrir un libro y pensar que vas a leer lo primero que encuentras si no has leído lo anterior. But that's what people do with the Bible all the time. Pero eso es lo que las personas hacen con la Biblia todo el tiempo. Is it no wonder that so many people are so confused and there's so many versions of Christianity? No es una sorpresa que hay tantas personas confundidas con tantos versículos de la Biblia. What other book that was written over 2,000 years ago, most of it, by far the most of it was written 2,500 years ago. Some of it by Moses, written 3,500 years ago. What other book in the world would you pick up that's 2,000 years old and you would think that you could understand any of it? ¿Qué otro libro en el mundo usted tomaría? Un libro de 2000 años o incluso más, hasta 3000 años, y usted creería que lo va a abrir y lo va a entender enseguida. The Bible is God's Word,
and it's inspired by the Holy Spirit. And the Holy Spirit does miraculous things. And there are people who pick up the Bible and read it and understand enough to believe in Jesus and be saved. La Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace cosas maravillosas para que la entendamos. Y hay personas que la toman y la leen y el Espíritu Santo obra en ellos para poder ser salvos. So we say, in its main message, the Bible is clear to anybody who can read it. Nosotros decimos que en su mensaje principal, la Biblia es lo suficientemente clara para todos, para que puedan creer. The main message is, we are terrible sinners. El mensaje principal es, somos pecadores terribles. God so loves these sinners that he sent his son to die for them. Y que Dios amó tanto a estos pecadores que envió a su Hijo para morir por ellos, That we might not perish, but have eternal life. para que no mueran, sino tengan vida eterna. So some of the Bible is clear. Así que algunas cosas en la Biblia son claras. But if you really want to understand the message of the Bible, it's going to take hard work. Pero si usted realmente quiere entender todo el mensaje de la Biblia, eso le va a costar trabajo. And you need some good training. Y usted necesita un buen entrenamiento. You know, the curse on the church in Northern California, where I ministered for 8 years, is untrained pastors. Sabe que la maldición que hay de Dios sobre la iglesia en el norte de California, donde yo serví por muchos años, es que no hay pastores capacitados, entrenados. There were 4 of us who were volunteer chaplains who would go on every Saturday to preach in the prison. Había 4 de nosotros que voluntariamente íbamos a predicar los sábados a las prisiones. And we all took turns preaching on the same day. Y todos nos turnábamos para predicar el mismo día. So we all had to listen to the other 3 preachers. Así que todos cada uno tenía que escuchar a los otros 3 predicadores. There were many times when I was sitting listening to the other preachers Y había muchas veces cuando yo estaba sentado escuchando al otro predicador, that I would pray to God and say, shut that man up because he's telling lies. que yo oraba y le decía a Dios, Dios, cierra la boca de ese hombre porque está diciendo mentiras. That man loved God. Ese hombre amaba a Dios, That man loved those prisoners. ese hombre amaba a esos prisioneros, But that man had never been trained to teach the Bible. pero ese hombre nunca fue entrenado para enseñar la Biblia. He had no idea how to apply the Bible to those prisoners' lives. Él no tenía idea de cómo aplicar la Biblia a la vida de esos prisioneros. It's the curse of the American church. Esa es la maldición de la iglesia de los Estados Unidos. So this is wonderful that you are here. Así que es maravilloso que ustedes estén aquí. And I said yesterday, when you stand behind this pulpit and you begin to preach and say, thus saith the Lord, you better know Y yo les dije ayer que cuando estén detrás de este púlpito y digan, así dice el Señor, es mejor que se aseguren de que saben. that what you're saying is the correct interpretation of God's word. Es mejor que se aseguren de que saben y que estén seguros que lo que están diciendo es la interpretación correcta de lo que el Señor dice. One book in the New Testament has one theme. Hay un libro en el Nuevo Testamento que tiene un tema. Actually, 2 at least. No, en realidad al menos 2 temas. They're both letters of Paul. Ambas- One's the letter of Paul and one's the letter of Jude. Una es la carta de Pablo y otra es la carta de Judas. And there's 1 Peter. Y también está Primera de Pedro. The theme is false teachers. El tema de estas cartas son los falsos maestros. If there were false teachers already in the first 60 years of the church, Si ya había falsos maestros en los primeros 60 años de la iglesia, in fact, it's the first, because it was 60 AD and Jesus died in 30, it's within the first 30 years of the church. en realidad fue dentro de los primeros 30 años de la iglesia.
Imagine how many false teachers there are today, 2,000 years later, Ahora imaginen cuántos falsos maestros hay hoy 2000 años después. when there are all kinds of people telling you what the Bible says who never were trained, never learned Hebrew, never learned Greek, never learned ancient history. Imaginen eso hoy, donde hay muchas personas sin entrenamiento diciéndoles lo que la Biblia dice, pero no aprendieron de hebreo, ni de griego, ni de historia antigua. They don't even know that the Old Testament is divided into 3 parts: Ni siquiera saben que el Antiguo Testamento se divide en 3 partes. historical narrative, Narrativa histórica, prophecy, profecía and wisdom literature. y literatura sapiensal. They don't even know the difference between an epistle and a gospel. Ni siquiera saben la diferencia entre una epístola y un evangelio. They don't even know what apocalyptic literature is. Ni siquiera saben lo que es literatura apocalíptica. And they're going to get up and tell you what the second 6 chapters of Daniel means. Y ellos quieren pararse y decirte lo que significan los 6 capítulos de Daniel. And they're going to get up and tell you what the book of Revelation means. Y van a querer pararse y decirte lo que significa el libro de Apocalipsis. And they don't have a clue how to interpret apocalyptic literature. Pero en realidad no tienen ni idea de cómo interpretar la literatura apocalíptica. Because they didn't even know there was that type of literature that was written at that time, and that those people understood how to interpret apocalyptic literature. Porque ellos ni siquiera tienen idea de que en ese tiempo se escribía literatura apocalíptica y que las personas de ese tiempo sabían cómo interpretarla. If you want to know how the Israelites hear something, Si ustedes quieren saber cómo los israelitas oían algo, then you have to read the other literature at the time of the Israelites. entonces tienen que leer las otras literaturas en el tiempo de Israel. You don't find any hip hop in the Bible. You know what? You don't find any hip hop in the Bible. Hip hop. Hip hop. You know what hip hop is? Do Yeah. you know what hip hop is? En la Biblia no se encuentra hip hop. You don't find any break dancing. What are they doing? What's this? Rap. You don't hear any Sí. rap in the Bible. En la Biblia no vemos nada de rap o breakdance. Let's just pretend that you died 500 years ago and you came back to life. Vamos a pretender que alguno de ustedes murió hace 500 años y hoy resucita. And I take you to a rap concert. Y yo lo llevo a un concierto de rap. Do you understand what's going on? ¿Ustedes entenderían lo que está ocurriendo? Well, then why in the world do you think you understand the Bible and you never studied that time? Ahora, ¿cómo pueden ustedes pensar que van a entender la Biblia sin estudiar el tiempo en el que la Biblia fue escrita? And then people will say to you, but you don't take the Bible literally. Y luego las personas dicen, no, pero es que no debemos tomarnos la Biblia literalmente. And I'll say to them, and you don't take the Bible as literature. Y yo les digo, pero ustedes no toman la Biblia como literatura. You have no idea how to read this because you know nothing about literature. Ustedes no tienen idea de cómo leer esto porque no saben nada de literatura. Are you going to read a poem like it's a newspaper story? ¿Van a leer un poema como si fuese una historia del periódico? Of course not. Por supuesto que no. But if you don't know the difference, you're in bad trouble. Pero si no saben la diferencia, están en problemas. Okay, so all of this applies to ethics, right? Because we have to know how to interpret the Bible. Ahora, todo esto aplica a la ética porque debemos saber cómo interpretar la Biblia. We have to know how to see what God approves and disapproves in the Old Testament. We have to understand His promises in the context of that covenant. And those people at that time, Debemos entender lo que Dios aprueba y desaprueba y cómo Dios usa las promesas y las aplica en ese tiempo. do you know that the majority of the Christians who are alive today Ustedes saben que la mayoría de los cristianos que están vivos hoy are completely wrong about the end of the world? están completamente equivocados en cuanto al fin del mundo. Do you know that there was a new doctrine of the last things that was invented in America in 1850?
Saben que hay una doctrina de las últimas cosas que fue inventada en los Estados Unidos en 1850. And do you know that that's the majority opinion in the church? Y ustedes sabían que esa es la opinión mayoritaria hoy en la iglesia. And before 1850, nobody even believed it. Y antes de 1850 nadie que la creía. Now, how can that happen? Ahora, ¿cómo puede esto ocurrir? Because one man decided that he would write all the notes of the Bible underneath like a study Bible. Esto ocurrió porque un hombre decidió que iba a poner todos sus comentarios en una Biblia de estudio. And then some other man said, we need to get these Bibles all over. Y luego alguien dijo, debemos que distribuir estas Biblias por todo el mundo. So let's get the most popular preacher in the world. Así que bueno, tomemos por ejemplo al predicador más popular en el mundo And I will give him an unlimited number of those Bibles. y démosle una cantidad ilimitada de esas Biblias And then he can give them out to all the people. y que él las dé a todas las personas. Then all the people will learn what is not true from the study notes. Y entonces todas las personas van a aprender algo que no es verdad de las notas de estudio. Do you know what I'm talking about? ¿Saben acerca de qué estoy hablando? Does anybody want to take a guess? ¿Alguien quiere adivinar? What's the name of that Bible? ¿Cuál es el nombre de esa Biblia? The Schofield Reference Bible. What's the name of the doctrine? ¿Cuál es el nombre de la doctrina? Dispensationalism and premillennialism. Dispensacionalismo y premilenialismo. In your generation, En su generación, what was the most popular form of Christianity in Central and South America? ¿cuál era la forma más popular del cristianismo en Sudamérica y en Centroamérica? What is it? Neo-Pentecostalism. El neopentecostalismo. Pentecostalism, right? El pentecostalismo. Is that a correct interpretation of the Bible? ¿Tiene el pentecostalismo una interpretación correcta de la Biblia? What hermeneutical rule is broken by Neo or Pentecostalism? ¿Qué regla hermenéutica es quebrantada por los neopentecostales o los pentecostales? It's a very simple rule. Es una regla muy simple. You do not get your doctrine from narrative passages. No se debe hacer doctrina de pasajes narrativos. You get your doctrine from passages that teach doctrine. Se debe hacer doctrina de pasajes que enseñen doctrina. So they got their doctrine of Pentecostalism from the narrative story of Acts. Así que ellos lo que hicieron su doctrina del pentecostalismo de hechos narrativos. They think that Pentecost is not a one-time event. Ellos no creen que el Pentecostés fue un evento único. How many times is Jesus going to rise from the dead? ¿Cuántas veces Jesús va a resucitar entre los muertos? One. Una How many vez. times is Jesus going to be born in a manger? ¿Cuántas veces Jesús va a nacer de una virgen? One. Una vez. How many times is Jesus going to be crucified on the cross? ¿Cuántas veces Jesús va a ser crucificado? One. Una vez. How many times did Jesus ascend into heaven? ¿Cuántas veces Jesús va a ascender al cielo? How many times is Jesus going to pour out his Holy Spirit from heaven on his church? ¿Cuántas veces Jesús va a derramar su Espíritu Santo desde el cielo sobre la iglesia? One. Una vez. Pentecostalism is gone. El pentecostalismo entonces ha desaparecido viendo estos argumentos. It's that simple. Es así de simple. Now, how many enemies have I made? Ahora, ¿cuántos enemigos acabo de hacer? None. Ninguno. I'm not your enemy. Yo no soy su enemigo. If you don't believe it, you have a problem with the Bible, not with me. Si no lo creen, tienen un problema con la Biblia, no conmigo.